lo que tenemos son las visualizaciones que nos piden en los primeros puntos. La primera es una visualización que muestre el precio de ventas total por tipo de operación. Entonces lo que yo hice fue hacer una visualización de barras apiladas. Entonces acá donde puse la operación, en este caso pues que puede ser venta o alquiler. En el eje X lo que puse fue la suma del valor total que se hizo pues en cada operación, y finalmente puse el tipo, que pues estos son todos los tipos de inmuebles que hay, y ahí es donde nos va a mostrar como qué porcentaje o qué valor representa dentro del total. Después lo que me piden es mostrar el promedio de ventas por provincia y por tipo. Realmente siento que fue más fácil hacer una tabla dinámica para que nos mostrara como tal el promedio de cada uno. Entonces lo pues puse en las columnas provincia, tipo y el promedio. Acá lo que hice fue meterme acá y en vez de suma le puse el promedio y me muestra como tal el promedio de cada tipo y en cada provincia. Entonces me lo separa por provincia, pero también por tipo dentro de cada provincia, para darme, digamos que el promedio por cada uno de estos por separado. Después me dice que tengo que hacer un monto total para cada tipo de inmueble. Entonces, eso lo hice acá. Entonces en cada tipo de inmueble hice un gráfico pues circular de torta, donde me muestra el tipo de inmueble y la cantidad y la suma del valor como tal. Entonces quise que me mostrara el valor, pero también que me mostrara el porcentaje que ese tipo de inmueble representa dentro del total. Y finalmente tengo que agregar una segmentación por tipo. Entonces acá pues casa me muestra cada uno. Si quiero seleccionar varios, simplemente oprimo command y me muestra varios al mismo tiempo. Finalmente, en esta parte me piden que muestre cuántas propiedades no tienen asignadas un vendedor. Acá lo que hice fue agregar una tarjeta, que es esta, donde le puse el recuento del tipo. Y también agregué una segmentación de datos con tipo y vendedor, donde tengo que poner en cada tipo que el vendedor no está definido, acá también que no está definido, dentro de la oficina también. Dentro de cada tipo de inmueble le pongo el vendedor no definido para que al final me muestre como tal el recuento de las propiedades que no tienen asignado un vendedor, para un total de 263 propiedades, y me muestra dentro del total esto cómo se distribuye. Perfecto, ahora si lo quiero borrar pues simplemente le hago acá y me muestra el total completo. Después me pide que haga una visualización de un gráfico o de algo que no hayamos visto en clase. Lo hice en esta, que es un gráfico de áreas, y lo que quise hacer es ver qué vendedor era el que tenía, digamos, el que había vendido más propiedades de mayor superficie y de menor superficie. Entonces, como podemos ver acá, evidentemente el de menor es el tipo de vendedor no definido, porque pues es el que tiene el menor en todos los aspectos. Lo que hice entonces fue poner acá el tipo en el eje X, la suma de la superficie como tal como me dice acá en metros cuadrados, y el vendedor como la leyenda que me muestra acá. Entonces, para rectificar quién era el vendedor que más y menos había vendido digamos que las propiedades grandes, puse una tabla y una segmentación donde puse cada uno, Carmen, siendo de 9.000. Entonces ahí voy viendo cada uno, y pues el número mayor finalmente es el de Carmen, con 9.000, 95.000, digamos que metros cuadrados vendidos. Entonces simplemente si lo quiero borrar y vuelvo a ver todos los vendedores. Ahora en el punto 6 me pedían que a qué vendedor yo le llamaría la atención para que venda más propiedades. Simplemente hice de nuevo un gráfico de barras apiladas, donde puse el vendedor, la suma de cada vendedor y por tipo pues de inmueble, para ver como más en general. Entonces acá puedo evidenciar pues que el no definido es el que menos vende claramente, pero siendo Jesús, Joaquín y Luisa los que están, digamos que por debajo del 15%. Entonces acá, para verlo un poquito más gráfico, lo que hice fue agregarlo también por porcentaje. Entonces acá puse la suma como tal del valor para que me mostrara el total, y el porcentaje que me representa del total de las ventas o el total que se obtuvo.
viendo que, pues como lo dije anteriormente, Joaquín, Luisa y Jesús son los que están por debajo del 15% y hay que llamarles la atención. Ahora en el punto 7 me dice que qué provincias ha generado menos ventas y quería yo para revertir esa tendencia. Lo mismo, hice un gráfico de barras apiladas simplemente con el valor y la provincia donde vemos que Lleida es el que tiene digamos que la venta más baja. Y pues lo quise poner también en porcentaje para ver mejor, o sea, como el porcentaje que tiene este dentro del total, sabiendo que es el menor. Y me dice que qué haría yo, entonces lo que hice fue hacer de nuevo un gráfico de área, el que hice en el pasado, y ver cuál era la propiedad que menos estaba vendiendo. Acá ponemos que en Lleida la que menos está vendiendo es la casa con un 2,58% con respecto a las otras propiedades. Entonces lo que yo propuse fue básicamente crear campañas de publicidad para vender más este tipo de inmueble en esta provincia. Y finalmente en el punto 8 me decían que qué operación era la que generaba como más rentabilidad. Entonces, pues acá podemos ver que están muy iguales. Lo que hice fue hacer un gráfico, una barra de barras apiladas y uno circular para ver de dos maneras distintas cómo se ve este porcentaje y esta división. Entonces, pues acá básicamente está eso, puse suma valor, pero lo quise mostrar como el porcentaje del total. Entonces acá me muestra que está el 59,98 para venta y el 49,02 para alquiler, estando muy parejos, pero pues igual hay una diferencia de casi un 1%, lo que quiere decir que la venta es la que más, pues es la que más genera rentabilidad. Y ya, eso sería todo.